aumenta. Me siento mucho mejor, sé lo que Dios está haciendo conmigo y le doy gracias a Él por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Vamos un momentito a la palabra de Dios. Esto es algo rápido que quiero compartir con ustedes. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Pero en verdad el que me interesa es el 39. Esta es la historia de aquel hombre gadareno que se encontraba endemoniado y ya no vivía ni siquiera en su hogar, vivía en los sepulcros, dice la palabra de Dios. Dice que lo ataban con cadenas y las rompían. O sea que este hombre era un hombre que estaba bien atado. Bien atado. Así como yo sé que muchos de nosotros también estuvimos atados una vez, pero vino Cristo, ¿verdad? Y nos rompió nuestras cadenas y hoy somos libres para adorarle y para bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay algo interesante en el versículo 39 que dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero el versículo antes dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios nos libertó, mi querido hermano, para que nosotros hoy proclamemos el Evangelio. Y no solamente para predicar, sino para que lo demostremos por medio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así mismo Dios le dijo a este hombre, Jesús le dijo a este hombre: no, yo no quiero que estés cerca conmigo, yo quiero que tú vayas a tu casa y prediques lo que ha pasado contigo hoy. Y eso mismo es lo que queremos hacer en esta noche. Hoy queremos que estos hermanos hoy, que han sido unos hermanos valientes, que dijeron que sí rápidamente, que se les dijo: mira, necesitamos que des un testimonio, menos Giovanni, que está por ahí medio. Pero el hombre, yo sé que Dios lo va a utilizar de manera especial hoy. Así que hoy, mi querido hermano, preste su oído a la palabra que Dios tiene por medio de ellos. Pero antes de eso, queremos saludar a una visita que están con nosotros hoy. El hermano Elisaúl Torres. ¿Quién está por ahí? Elisaúl. El hermano, Dios te bendiga, hermano. Gusto verte, un aplauso para él. Qué bueno que están en la casa con nosotros. El hermano Luis Díaz. ¿Dónde está el hermano Luis Díaz? Por ahí. Mira el hermano ahí. Hermano, gusto que esté aquí con nosotros. La hermana Elisa T. Reyes de Jesús. Esta es hermana. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Santo Jesús. Saludamos a estos hermanos, que se gocen hoy, que sobre todo, ¿verdad?, que los testimonios y lo que Dios ha hecho sea algo de bendición para sus vidas y que hoy salgan de aquí con una mentalidad completamente diferente de lo que Dios es para su vida. Vamos, antes de empezar los testimonios, a recoger las ofrendas, mi querido hermano. Así que dele a Dios de lo que Dios le ha dado, para que la obra del Señor siga hacia adelante. Cuando levantamos las ofrendas, mi querido hermano, no es para que la iglesia se haga más rica, sino para que el Evangelio siga hacia adelante. Yo quiero que esto quede bien claro. Dios nos da de lo de Él para que nosotros sigamos bendiciendo a los demás. No es para que te hagas millonario, no es para que tengas dinero en el banco, no. Es para que tú bendigas a los demás. Así que oramos por las ofrendas en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por esta ofrenda, Señor amado Dios. Te pedimos, Padre bueno Dios, que tú la tomes en tus manos, Señor Dios Todopoderoso. La multipliques, Señor Padre Santo, para que tu obra siga hacia adelante, Señor amado. Para que, Señor amado Dios, tú Todopoderoso y Padre Santo, le muestres, Señor, dónde podemos sembrar, Señor, para que tú sigas la obra en esta tierra, Señor Padre mío. Te adoramos y te bendecimos por medio de la ofrenda, Señor.
te pedimos que tú bendigas en el nombre de Jesús a todo dador alegre en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recogemos y pasamos con las ofrendas. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Sí, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Hermano, Dios les bendiga. Estoy un poquito nerviosa, llegué tarde por situaciones, pero esas cosas pues pasan. Pues no sé si Bendy, ¿verdad? Le explico cómo surgió todo esto, ¿sí? Fue la noche, una noche estábamos en Denis comiendo después de un culto y empezaba a ver como que testimonios con Silvia y Vanessa. Y fuimos rápido donde el pastor, tenemos que sonar 6 testimonios. Y él le dijo, ya, pues te encargas tú. Y pues después ahí como que no quedó en nada y pasaron cultos de adoración y siempre hablaban como que tenían un testimonio para contar. Y yo, es que esa noche se tiene que dar, o sea, se tiene que dar y punto. Y yo hablo con el pastor y el pastor sí, ya, vamos a ver, y mira, el 16 de junio pues vamos a hacer noche de testimonio. Y pues ahí nos unimos y empezamos a, ¿verdad?, a pensar qué personas podían, ¿verdad? Porque yo sé que todo el mundo tiene un testimonio, pero eso fueron las personas, ¿verdad?, que Dios puso en nuestro corazón. ¿Y qué es un testimonio? Y yo estaba buscando que un testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar un hecho por haber sido testigo de él. Es decir, testificar lo que una persona pasó en su vida, lo que vamos a ver hoy. Y hay cosas en nuestras vidas que suceden para que nosotros veamos la misericordia y la mano de Dios obrar en ella. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, de versículo del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Pasa que en los tiempos de antes, ¿verdad? Pues si alguien tenía una condición, pues era o él había pecado o por su familia, su antepasado. Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, y recalco, como que enfatizo mucho cuando dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque muchas veces debemos pasar por procesos en nuestras vidas, por experiencias que realmente, o sea, para que nosotros experimentemos realmente la misericordia, su gran amor, su paz, o sea, que eres un Dios que provee, que eres un Dios que nos da fuerzas. Pues tenemos que pasar por ciertos procesos para nosotros poder experimentar y decir que sí, Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de fuerza, un Dios que provee, un Dios de misericordia. Y para que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestra vida y por nuestro testimonio, poder impactar a otros y atraerlos a los pies de Cristo. Porque hay que identificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanto las experiencias dolorosas como también las experiencias de felicidad, de gozo. Porque en el camino nosotros vamos a encontrar experiencias que nos duelan, vamos a encontrar experiencias de gozo, que nos, o sea, cosas increíbles, cosas sobrenaturales, ¿verdad? Que eso le tenemos que contar a la gente de afuera, que muchas veces te van a decir, yo no te creo, como le dijeron al ciego. Si usted le dijeron, como que ¿quién es él? ¿Quién te sanó? O sea, y le hablaron hasta con sus papás para saber si realmente era ciego nacimiento. Y muchas personas no te van a creer, pero eso no importa, porque ya tú pusiste la semilla y ya tú dijiste, ¿verdad? Lo que Dios hizo en ti.
Y de verdad, hermano, hay mucha gente afuera esperándote y esperándome, que nosotros le llevemos la palabra de sustento, que le hablemos de ese gran Dios que tú y yo conocemos, porque muchas personas pueden decir, sí, yo sé quién es Dios, pero tú lo conoces, tú has experimentado, tú te has acercado, tú te has encontrado con la cruz, y nosotros tenemos que llevar eso. O sea, decir como que, mira, Dios sí es real, y Dios pone esto en mi corazón muy fuerte, y le decía, Benji, ¿verdad, Benji? Yo no me atrevo a decirlo, pero si no lo decía, me desobedecía a Dios, y era como que, ¿qué estás haciendo con las herramientas que Dios te dio? Y yo también me lo preguntaba, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Porque como Dios me decía, ¿verdad? Me sentí en mi corazón, Cristo viene pronto. Y mucha gente se va a quedar. Así no lo decía, y yo me decía, ven, es que no me atrevo. Iglesia, hermano, es momento de que actuemos, de que hablemos de las maravillas que Dios, o sea, ha hecho en nuestras vidas, porque Dios es un Dios real. Y los testimonios también lo son, aunque no te crean, porque mucha gente te va a decir, tal vez la gente que nos ve en vivo hoy, hay gente que lo va a ver, que va a decir, eso es embuste lo que pasó Giovanni, o Pablo, Sandra, o Vanessa, o Cindy, que testifica algún día, Silvet, pero no, porque los testimonios son reales, al igual que el Dios que nosotros le creemos, que nosotros le servimos. Y yo sé que cada uno tenemos testimonios por el cual decir. Y de verdad que es momento de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanto a los de nosotros, hermanos de la iglesia, como a los de afuera, para que ellos le den la curiosidad de conocer a ese Dios que nosotros conocemos. Y nada, hasta aquí mi parte, vamos a empezar. Dios los bendiga y que pase nuestro hermano Giovanni. Giovanni, vamos a ti. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Antes de empezar mi testimonio, voy a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando Benji me dice el martes que me envió un mensaje y me dice que Joel no iba a poder dar el testimonio, pues me dice, bueno, Giovanni, Joel no puede dar el testimonio, te toca a ti. Y yo rápido le dije, bueno, está bien, yo lo hago. Cuando le digo que sí, al rato analizo, yo ya sé, le dije que sí. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Y seguí el miércoles pensando todo el día. Llegó el jueves, yo le dije que sí a Benji. ¿Qué problema me he metido yo? Salgo hoy de trabajar. Iba de camino a la compañía. Iba pensando, nervioso. Todavía no había escrito nada de lo que yo iba a hablar. Janina me llevaba el palo. Mira, no has escrito nada. Y yo, no he escrito todavía, y lo que hacía era me acostaba a dormir. Pero, pues aquí estamos, darle gloria a Dios. Y pues mi testimonio empieza por la separación de mis padres cuando yo estaba en cuarto grado. Para eso yo vivía aquí cerca, los apartamentos de Los Millones. ¿Qué pasa después de la separación de mis padres? Mi madre nos empieza a dejar solos en el apartamento, a mí y a mis dos hermanas. Solamente, yo tenía 10 años por ahí, mi hermana 8 y la pequeñita 6. Nos dejaba solos todo el tiempo, en lo que ella se iba a buscar otros hombres, a llenarse de ella con lo que se iba a buscar otros hombres. Eso lo veían mi hermanita y yo. Luego de eso, pues con el tiempo también, mi tío llega a vivir a ese apartamento con nosotros. Y pues el cuarto que era mío, se lo tuve que dar a él. Y mi cuarto literal se convirtió en un sitio que usaban drogas.
En mi cuarto usaban alcohol, hasta incluso veían hasta pornografía en mi cuarto. Un día yo llego y voy a entrar a mi cuarto y la puerta estaba cerrada. Cuando me abren la puerta, me encuentro con todas esas personas y toda esa escena. Ellos solo me veían a mí, un nene de 10 años, pequeño. Lo que hacían era reírse, no les importaba lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos veían. Era una burla para ellos. Por las noches, por los fines de semana, mi casa literal se convertía, parecía un pop, un club cualquiera. Llegaban las vecinas, hacían shows, empezaban a bailarle a los hombres, los sentaban en una silla y yo y mi hermana seguíamos viendo todo eso. Un día está mi tío sentado en el balcón tomándose un cigarrillo. Lo lanza, le quedaba con mitad de cigarrillo. Lo tira. Cuando él entra para adentro, yo fui y lo cogí y probé. Pues unos niños al fin, la curiosidad. Y yo quería saber qué era lo que sentían ellos cuando probaban eso, el cigarrillo. Pero yo vi que el cigarrillo no era de grado para mí. Y lo probé así mismo como lo probé, lo boté. Y hasta el son de hoy, con todo y eso, nunca llegué a usar droga, con todo lo que llegué a ver en mi casa de chiquito. Ni mis hermanas tampoco, gracias a Dios. Pasa el tiempo y empecé a cogerle rebeldía a mi madre. Y le digo que ya no quería vivir con ella, que me quería ir con mi valle. Y las palabras de ella fueron: ¿eso es lo que tú quieres? Pues ahí está el teléfono, cógelo, llámalo y dile que te busque. Y eso fue lo que hice. Pasa el tiempo, nos vamos con mi papá a vivir. Mi padre se hace responsable desde que yo cursaba el 5º grado hasta grado 11, porque después en grado 11 volví y me fui otra vez con mi mamá. Pero que en el transcurso que estuve en casa de mi padre, mis primos iban a mi casa y se quedaban incluso a dormir. ¿Qué pasa? Que en la casa de mis padres, mis primos, como se habían quedado antes, ya sabían que mi papá y eso, pues parece que tenía películas pornográficas en su habitación. Y mis primos esperaban a que mi padre se fuera y las buscaban y las escondían hasta que todo el mundo estuviera durmiendo. Cuando todo el mundo se acostaba a dormir, pues las prendían en el cuarto. Y ya era la segunda vez que me encontraba con la escena de volver a ver pornografía en mi vida. Con el tiempo, ya llegó a la escuela superior para grado 10. Ya en unas navidades empecé a probar el alcohol. Y eso sí que hace tiempo yo sentía que me llenaba. Y era tanto así que todas las actividades que habían familiares, me iba con mis primos, nos embriagábamos. Tanto así que era hasta que no nos acordáramos de nada. Hasta ahí empezábamos a vomitar y todo. Y nos íbamos de que mi padre me tenía que meter a bañar. Yo no me acordaba de lo que hacía, ni mis primos. Nos íbamos un over. Después también
en ese mismo grado, grado 10, empiezo a tener mi primer noviazgo y empiezo y todo va de lo más bien, y de momento veía que seguían llegando mujeres a mi vida, y mujeres y mujeres y mujeres, y yo, pero ¿qué era esto? Tenía que tener mi primera novia para que siguieran llegando mujeres a mi vida, y como que pues, me gustaba tanto que llegaban todas las mujeres a mi vida, y yo teniendo una novia, una pareja, a todas las mujeres les decía que estaba soltero, con tal de tenerlas todas para mí. Así como ustedes me ven, así tímido. Para ese tiempo no era nada tímido, a todos lo decía que sí. Después con el tiempo estaba el hermano de Yanira, se pasaba conmigo en la escuela, y yo le decía, Carlito, ven acá para que veas esto. Venía y llamaba a una, y él me veía que hablaba con él, y yo le decía literal, ay, ya no quiero hablar más contigo, y enganchaba, y él veía como yo ahí y llamaba a otra. Pues bien enganchado y llamaba a otra, enganchado y llamaba a otra más. Y yo, diatre, si es esto. Y las palabras de él me decía, pero consígueme algo para mí, hermano. Y yo pues, me echaba a reír y le decía, que me llegan a mí, no sé qué hacer. Pero todo se lo decía con forma burlona. Y así hacía con todas las novias que tuve, nunca las valoraba. Nunca valoraba los sentimientos de ellas, porque eso era lo que me habían enseñado en mi casa, y como veía a mi madre que hacía lo mismo con los hombres, pues yo pensaba que era algo normal. Hasta que un día, pues llegó la que me dio el cantazo, y yo le escribo cuando me dejo de mi tercera novia y pongo un estado en Facebook, ahora sí soltero y a vacilar. Y ella vio el estado y rápido me escribió, me dijo, ¿cómo es eso de que vamos a vacilar? Y yo, ¿dónde quedo? Me dice ella. Y hasta el son de hoy, la que ha estado al lado mío, enseñándome todo lo que he aprendido, o sea, todo lo que no aprendí con mi madre, todo eso me lo ha enseñado ella, mi esposa, Yanira. Pero, un día, luego de todo eso, es que llega el encontronazo mío con Dios. Pues ella me hace la invitación para la iglesia que ella asistía, pero ¿qué pasa? Yo asistía a una iglesia católica, y le digo, pero pues está bien, vamos. Y me acuerdo como hoy, estaba sentado donde está Noel, allí, y yo sentado en esa silla, me acuerdo, era un predicador invitado que vino ese día, y lo primero que dice cuando está predicando, que estaba terminando, me dice, ¿dónde están las visitas aquí hoy? Yo miro a Yanira y le digo, ¿tengo que alzar la mano? Y ella me dice, sí, tienes que levantarla. Y literal habían como 8 hermanos que habían alzado la mano, pero él fue directito donde mí. Y me pregunta y me dice, ¿has aceptado al Señor alguna vez? Le digo que no. Y me dice, ¿estás preparado para aceptarlo y recibirlo en tu vida? Le digo, sí, estoy preparado. Paso al frente, comienzo a orar por mí, a declarar palabras. Y fue la primera vez, porque ya habían orado antes por mí y todo, pero nunca había sentido el Espíritu Santo. Y fue la primera vez que cuando ese hombre oró por mí, el Espíritu Santo empezó a morar en mi vida, y era algo que ni yo podía controlar. Tanto así que cuando me levanto del piso, que había caído en bendición, voy y vuelvo a mi asiento de atrás y me siento. Y Yanira me pregunta, ¿tienes frío? Y yo, no,
frío. ¿Y por qué estás temblando? Y yo le digo que no era frío, que era algo que yo no podía controlar. Pero era el Espíritu Santo que estaba ya bregando en mi vida. Y la estaba preparando para transformarla porque había un propósito en mí. Después con el tiempo, yo y Yanira tomamos la decisión de viajar a Nueva York. Estuvimos por allá un año. Allá estuvimos buscando trabajo para una mejor vida. Nunca conseguimos nada el año que estuvimos los dos. Después de nosotros llegó el papá, llegó los hermanos y todo el mundo conseguía trabajo rápido. Y yo y Yanira con la ayuda. Y yo decía, pero ¿por qué? Todo el mundo consigue trabajo y nosotros nada. Ya llevamos un año. Nada. Al año decidimos virar para Puerto Rico. Y yo llevo aquí sin trabajo ni nada. Y ella me dice, pues vamos a empezar a entregar resumen. Y yo que no quería entregar resumen. Y ella entregando resumen por todos lados. Y yo que no. Yo iba a entregar resumen. Un día saliendo de aquí, un culto domingo, el tío de Yanira, Tony, me dice, mira, estoy buscando gente para trabajar, para que trabaje conmigo. Y yo, ese soy yo, dime qué tengo que hacer. Era, pues mañana te voy a buscar a las 6 de la mañana. Y yo no estaba acostumbrado todavía a madrugar. ¿Qué pasa? Me voy a trabajar con él 2 días y el segundo día que estoy trabajando con él, el pastor que lo llama le dice, mira, ¿estás con Giovanni? Sí, él está aquí conmigo, ¿qué pasó? Estamos trabajando. Pásamelo un momentito, que le tengo trabajo. Yo empecé a hablar con él. Oh, sí, dímelo, Steven. Mira, que le tengo trabajo aquí en el almacén. Pero necesito saber tu disponibilidad, cuando tú puedes empezar. Y yo, no, mañana mismo. Y ese primer día, pues, Tony me dejó ahí a las 5 de la mañana en el almacén. 5 de la mañana ahí ya estaba. Y empiezo a trabajar allá con el tío, el pastor. El pastor empieza a presentarme a todo el mundo. Cuando ya me conocían, me decían, tú eres otra de las ovejitas del pastor, tú eres otra de las ovejitas de la iglesia de Steven. Y yo que sí, con mi frente alto, yo sí, de la iglesia de Steven. Pero no era nada fácil eso allí, porque allí sí que hablaban. Después de eso, al tiempo también, empieza a trabajar conmigo Gondi, el sobrino de Steven, que todo el mundo sabe quién es. Para ese tiempo él estaba un poco apartado y eso fue como una pequeña prueba para mí allí, porque desde que llegaba sus audífonos y las cancioncitas que oía no era nada graciosa. Y yo, diadre, ¿qué pasa? Para ese tiempo estaba el retiro que fue en Canóvanas, creo que no, Canóvanas, el de la casona, sí. Y yo le decía, ¿dónde para que vayas conmigo para el retiro? Y él me decía, no quiero ir para allá, chicos, es que no sé. Y yo al otro día volví, mira, Gondi, para que vayas conmigo para el retiro. Dale, que ahí vamos a volver a baloncesto, vamos a decir palabras, esto y lo otro. Y él que no. Para el día anterior del retiro me dice, Luli, voy contigo para el retiro, me voy contigo. Y yo, ay, amén. Después de eso ya no era lo mismo, porque en el vagón, que nos trabajábamos dentro del vagón, ya no lo oía cantando las canciones que llegó cantando ese día. Llegaba un tiempo que lo que cantáramos dentro del vagón, que el tío no nos veía a veces y no nos escuchaba, nos metíamos y cantábamos alabanza y corito, tanto así que un par de veces llegamos a sentir allí la presencia de Dios. Pasa el tiempo y después de eso también me la acerco otra vez
al pastor, que ya él sabía que yo tocaba en batucada, en grupos de plena, todavía toco para el mundo, pero no, poco, o sea, toco, pero no me contamino con lo del mundo, porque no te cómo lo explico. Yo lo hago no por el mundo, sino porque es que me gusta llevar música alegre a los cumpleaños, a las vidas. ¿Qué pasa? Me la acerco a Steven y le digo a Steven, oye, esta batucada cristiana. Y me dice, oh, se oye bien, se oye bien. Le digo, yo quiero hacer eso con la iglesia de nosotros. Y las palabras de Steven fueron, consigue los integrantes, que a la iglesia te vamos a donar los instrumentos. Y yo, amén. Hace tiempo y empecé a buscar integrantes. Empezó conmigo Gongi, Joel, a Valeria, Yanira. Éramos bien poquitos, era como 6, nada más. Después con el tiempo, a gloria de Dios, en una reunión, llega a la iglesia Rafa, Marta, Ian y otros integrantes. Juaneta, Ñequi llegó a ser parte de la batucada, Erika, Julio, Víctor, y hasta el son de hoy está como ustedes lo conocen ya, va tu cobertura por ahí, que para la gloria de Dios hemos salido a tocar y hemos salido marcados, ya que un día fuimos al hogar de las niñas de Heidi, donde Heidi va. ¿Y qué pasa ahí? Empezamos a tocar y el enemigo se quiso levantar con nosotros. Empezamos a tocar el primer medley, la luz se fue en el centro. Cuando empezamos a tocar el segundo medley, las muchachitas se empezaron a pelear, se querían cortar. Nosotros, esto es fuerte, real. Tuvimos que soltar los instrumentos, nos pusimos todos en comunión, a clamar y a orar por lo que estaba pasando allí en ese momento. Cuando poco a poco todo fue tomando su lugar, que se calmó, terminamos. Víctor me dice, ya, yo pensaba que esto no iba a hacer nada, que no era nada serio. Dice Víctor, tanto así que él llegó que me dijo que se iba a salir y todo de la batucada, porque él sentía que no iba a pasar nada con la batucada. Pero después de eso me dice, pero o sea, me dijo, pero sí, es verdad, ya vimos que sí hay propósito y que esto es serio y que tenemos que prepararnos con el Señor para que Él siempre vaya con nosotros a todas partes. Y pues le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Mi transformación todavía falta, está bregando poco a poco. Y iba a decir que iba a estar aquí hablando hoy, pero para la gloria de Dios aquí estamos. Y también le doy gracias a Dios por la bendición que viene de camino, que voy a tener una niña. Y pues créeme que a esa niña, el amor que alguna vez me faltó a mí de mi madre, pues a esa niña nunca le va a faltar ese amor, porque estaré pendiente a ella siempre. Y no va a ser nada fácil, porque una niña, tú sabes. Pero si eso fue lo que Dios la bendición que Dios me envió, una niña, pues amén. Y yo creo que hasta aquí ya mi testimonio. Que sí, que el Señor les bendiga. Un aplauso más fuerte, no es fácil quedarse aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos con el otro testimonio, ¿verdad? De un hermano que amamos mucho.
La palabra dice en Salmo 129, uno dice: muchos han sido mis angustias desde mi juventud. Que lo reconozca el pueblo de Israel, muchas han sido mis angustias desde mi juventud, pero no lograron vencerme. Sobre mis espaldas pasaron los arados y me dejaron profundas huellas, pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los malvados. No sé por qué, ¿verdad? Pero estaba buscando unas palabras para presentar a cada uno de los muchachos. Esta fue la palabra que le tocó a este hombre que viene ahora a testificarnos con nosotros. Y como ustedes, les voy a dejar al hermano Pablo en esta noche para que nos cuente un poco de su vida y lo que Dios ha hecho con él. Hermano, que el Señor le bendiga. Ya estamos mejorando, ya perdimos miedo aquí. Venimos a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Me está poniendo en función y vamos a hacer lo que el Señor a obedecer. Porque si el Señor nos llamó para esto, pues hay que ser obediente. Antes de empezar, mi testimonio, quiero llevar parte de la palabra que se encuentra en Jeremías 1:5, que dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. Y ahí seguí leyendo el capítulo y me gustó esta parte, el 18 y el 19, dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, y voy a empezar con mi testimonio. Cuando yo nací, ahora me ven que soy un poco llorón porque esto lo ha hecho el Señor. Porque antes mi mamá me decía que yo no tenía corazón, que yo tenía el corazón de piedra. Porque el enemigo me tenía tan envuelto en sus garras que a mí todo lo malo me alegraba. Yo era feliz con ver lo malo. Y dice que antes que me formara en el vientre me conoció y me puse a meditar. Y fue verdad, porque cuando yo nací, yo estuve en intensivo. Y de los nenes que estaban conmigo en intensivo, yo fui el único que me salvé. Y ya es que Dios tenía un propósito conmigo en mi vida. También empecé a crecer con mis padres, una vida feliz. A los 10 años perdí a mi papá. Y fue algo que yo no entendí, pero ahora yo lo estoy viendo porque yo estaba 10 años, uno tiene conciencia, pero de verdad mientras más cuando uno va creciendo, uno necesita tener el apoyo de tu padre. Pero gracias a Dios que Él estuvo conmigo, como ha estado hasta ahora, y sin yo saberlo. Porque que Dios cuando dice que va a estar contigo, es que va a estar contigo en todo tiempo, aunque tú no sepas lo que está pasando, Dios está contigo. Entonces a los 10 años perdí a mi papá, entonces pues mi mamá era fuerte en casa, todavía sigue dando palos. Pero yo estaba me iba para casa de mi abuela, volvía para mi casa. Entonces como en casa de mi abuela me dejaban hacer lo que me daba la gana, pues yo me puse todo el tiempo buscando contienda con mi madre para irme por casa de mi abuela, porque allá me dejaban hacer lo que me daba la gana. Para ese tiempo, que yo me quedaba en casa de mi abuela, conocí a una muchacha que me enamoré de la primera vez que la vi. Y entonces, pero esa muchacha servía al Señor para ese tiempo y fue criada de evangelio. Y yo le quiero decir a las jóvenes de esta casa que cuando escojan bien sus parejas, porque
no todo el que se le acerca, que dice que la ama, no se le acerca para eso. Están buscando, porque le está hablando uno, de lo que yo me acerqué a esa joven y yo lo que quería era pasar el rato con ella. Después que estuve años y años detrás de ella, era para tratar, pero no pude porque una vez el Señor le dijo, ese hombre que está al lado tuyo no es para ti. Y cuando el Señor le habla, le estoy hablando a las jóvenes, cuando el Señor te dice y te habla en el altar y te dice que ese hombre no es para ti, no sigas insistiendo porque no es para ti, no es para ti. Y vas a sufrir y vas a llorar porque el Señor no se equivoca. Y hice sufrir a esa joven y entonces yo siempre estaba con mis primos tenían un punto de droga, eso era lo mío, estar metido en el punto de droga, llevar las armas de fuego a sitios, entregar los paquetes de droga, en ese ambiente yo me crié. Entonces cuando iba para casa de mi mamá, pues mi mamá me veía un santo porque yo llegaba a casa tranquilito, estaba 2 o 3 días y volví y me iba para allá para el punto, a bregar con los del punto. Y mi mamá siempre me decía, también escuchen jóvenes, porque le estoy hablando con el corazón, porque yo nunca había hablado de esto, y esta es la primera vez que estoy hablando de esto. Y si Dios me trajo a hablar de esto aquí, es porque hay situaciones, hay gente que está pasando por esto, porque para Dios no hay casualidad. Cuando estaba, mi mamá siempre me decía, salte de en casa de tus primos, eso no te conviene. Y yo, tú no sabes lo que tú estás diciendo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo era que iba para allá, estoy bregando con drogas. Y mi mamá me decía, sal de ahí, Pablo, sal de ahí. Y yo ahí, para adelante, porque nosotros nos creemos que sabemos todo y los países de uno ya han vivido más que nosotros. Hasta que llegó un día que yo estaba, porque para ese tiempo yo venía y yo iba a la iglesia, porque como tenía la novia en la iglesia, pues yo era un aleluya también, yo me metía y decía, gloria a Dios, Dios te bendiga, y cuando iba para afuera, al mau y andando con drogas. Mira qué clase de ejemplo yo estaba dando. Entonces, un día fui para un retiro de jóvenes, y en ese retiro de jóvenes, yo no tenía el dinero para quedarme en ese retiro, y solamente fui porque estaba mi novia allí. Pero que en el retiro están adorando, están alabando, y Jamie asistía a la iglesia que yo iba. Entonces pasó el retiro, como el retiro fue viernes hoy domingo. Pues el lunes había una actividad en casa de Titi Marisa, era que había una actividad que le estaban cantando cumpleaños al pastor. Entonces en el retiro, a Jamie el Señor le reveló que entre el primo mío y entre mí y el primo mío, él veía el ángel de la muerte, pero él no sabía con quién era. Entonces él se lo cuenta a mi primo, y mi primo asustado le dice, vente, móntate en el carro y vamos para casa de mi primo. Y llegaron a casa como a las 10 y pico de la noche, casi a las 11 en casa de mi mamá. Y yo, ¿qué pasó? Y cuando viene mi primo y me cuenta, y Jamie me dice, mira, yo no sé, fue que yo vi, el Señor me reveló esto, lo otro. Y yo, pues, en mi mente, yo dije, está bien, no te preocupes, yo estoy tranquilo, decía esto. Y después cuando se fueron, yo dije, ángel de la muerte, olvídate del ángel de la muerte, olvídate de eso, si viene, pues nos vamos. Entonces sí, porque estaba rebelde, estaba loco. Y entonces, pues nada, pasó, yo me fui para casa de mi abuela, y como a los 2 días, mi primo viene y me dice, Pablo, acompáñame. Pues yo guiaba carros por ahí. Yo andaba en carro sin licencia, un chamaquito, 15 años, 14 años. Andaba con otro primo más que era un loco, que hacía kayaking. Y a veces yo iba a buscar a mi hermana a la escuela con carro robot y armado. Y entonces,
Ese día mi primo me dice, Pablito, acompáñame que vamos a ir a un dealer a buscar un carro para que te traiga este carro para atrás. Y yo, pues está bien, yo pues vámonos. Hermano, cuando yo me monté en el carro, oigo como 2 tiros. Yo dije, diatre, están tiroteando tan temprano. Porque allí en esa área, en Villa Marisol, para ese tiempo, para los 90, que yo estaba bien caliente, eso era a cualquier hora, se formaba un tiroteo. Y era guerra entre el bando de allá y el bando de donde yo estaba. Pues yo dije, qué raro, tiroteando esta mañana. Y ese día andábamos, como dicen en la calle, andábamos en luz. Ese día andábamos sin alma ni nada. Como salíamos para el día, pues salimos así. Y me monto y oigo 2 tiros. Cuando miro para el lado, ya el hombre estaba por fuera para matar a mi primo, y yo le puse la mano mía en el pie, y ahí él la aceleró y ahí empezó el tiroteo. Y hermano, yo no sé si ustedes han entrado para allá, para Villa Marisol, pero a nosotros nos entraron a tiro desde Sabana Seca hasta el Mall Plaza Riondo, pero a tiro. No es que te disparaban 2 veces, era a tiro limpio, a tiro, pero una experiencia que yo no se la deseo a nadie. Y yo me metí debajo del dash, y lo que por la mente me pasaba, todo el recuerdo de mi familia, desde chiquito hasta el momento. Y yo, Dios mío, y yo que tenía en mi mente era mi mamá, pues si me matan, mi mamá me hace un salto. Y cuando le dijeran que me habían matado, y yo, Dios mío, yo, Señor, protégeme, porque cuando tú confiesas al Señor por tu boca, el Señor ya tú le perteneces al Señor, por más que tú brinques y saltes, ya una vez tú lo confieses, y el Señor te escriba en el libro de la vida, ya tú le perteneces al Señor, y Él va a hacer lo posible para salvarte, para protegerte. Y gracias a Dios, ni una bala nos tocó. El carro estaba forrado de tiros, completo. Y los guardias dijeron, ¿ustedes andaban ahí? Nosotros que sí, ustedes son embusteros. ¿Que ustedes andaban en ese carro? ¿Cómo quedó? Sí, nosotros andábamos ahí. Las balas, literal, ustedes saben los plomos. Ustedes cogen una bolsa plástica y le hacen así, la van a estirar metiendo el dedo. Tú ves que la bolsa se sigue estirando. Así estaba todo el carro, la lata completa. Y los policías nos dijeron, bueno, ustedes o eran malos tiradores o le dispararon con unas balas porquerías, porque mira cómo están todos esos plomos ahí. Y muchos de los plomos estaban, si pasaban, me mataban al primo mío y me mataban a mí, pero gracias a Dios, no pasó nada. Mi mamá se lo dije, me metieron una pena. Me dijeron, te lo dije, como duele ese te lo dije. Me enviaron para Estados Unidos, estuve por Orlando por allá como 6 años por allá. Y regresé para atrás. Y cuando regresé bien, tranquilo. Pero siempre como que cuando tú quieres estar más tranquilo, ahí es que vienen las amistades que no te convienen, a rodearte, a darte vuelta. Y yo estaba tranquilo trabajando, empecé a trabajar en un autopar. Cuando empiezo en el autopar, empiezo a conocer gente. Otra vez gente del bajo mundo. Y como yo estaba desde chamaquito en eso, volví otra vez. Entonces estaba en la bebelata, porque también cogí de beber. Me daba un par de cervezas y me montaba con los panos míos por ahí. Hacer maldades, pero gracias a Dios nunca hice nada malo, nunca maté a nadie. Pero hubieron un par de veces que tenía armas y estaba ahí para matar. Y hermano, aunque ustedes no lo crean, esto de reino de las tinieblas y Dios, esto es serio. Esto no es juego. Hermano, literal, a veces yo oía voces que me decían, dale, dispara, mata, y como que
decía, no, porque yo no soy, como que algo como que estaba ahí, pero como que yo no era algo, y eso era el Señor protegiéndome, porque ahora que yo estoy grande, que ya yo pasé por eso, ya veo que era el mismo Señor protegiéndome. Entonces, una vez, yo siempre decía a mi mamá, yo estoy tranquilo, pero el día que yo me encuentre a los que me tirotearon, yo los voy a matar. Y siempre sentí, siempre he creado ese rencor. Y yo el día que yo me cojo a esa gente, yo los voy a matar. Porque ellos lo que me hicieron a mí nunca se me va a olvidar. Y si yo los veo, yo los voy a matar. Pues pasó el tiempo y yo me seguí juntando con esa gente. Entonces después todo lo que pasaba, si ellos hacían algo, como que todo lo malo me alegraba. Si ellos le daban para abajo a alguien, yo era feliz con eso. Yo, qué bueno, mataron. Y ahora yo pienso, yo digo, tú sabes todo lo que sufrió esa otra familia, todo el daño que uno hace cuando le quitan la vida a una persona. Mira, hermano, por más malo que sea la persona, por más malo que tú digas, ese merecía la muerte, uno no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, porque la vida la da el Señor y la quita el Señor. Entonces, pues nada, seguí en mi rumbo, en mi vida. Entonces todo eso como que y bebía más, cada día bebía más, y bebía más, y bebía más. Entonces las amistades que si métete perico para que dures más, porque a veces uno estaba ahí bebiendo toda la noche y como que llegaba ya al punto que uno ya como que se agotaba. Entonces pues uno se daba 3 cantazos y uno volvía otra vez como que a arrancar. Y entonces, pero nunca cogí vicio, yo me daba así de vez en cuando, fumé también marihuana, porque ese era el ambiente que había. Pero gracias a Dios no cogí vicio. El único vicio fuerte que cogí fue el alcohol. Y mi mamá me decía, Pablo, tú estás alcohólico. Y yo decía, ay, yo no estoy alcohólico nada. Yo bebo socialmente. Me decía, Pablo, estás alcohólico. Y yo, no estoy alcohólico nada. Yo bebo. Hermano, el sufrimiento de mi maíz, porque yo a veces yo no llegaba a casa. Yo salía a trabajar y a veces no llegaba a casa, yo me quedaba en casa de mi hermano, no la llamaba ella desde verdad. Y hermano, yo le digo, tantas cosas que uno hace y los que sufren son los padres y el entorno alrededor tuyo. En un tiempo me dijeron, mira, salió porque el tipo estuvo preso, todo ese tiempo que yo estuve aquí y allá, el tipo estuvo preso, el que me tiroteó. Y entonces, antes de él salir de preso, pues yo nunca tuve así, las relaciones mías eran así como locas, yo no sé, como que no, yo no estaba con todo, pero con ninguno. Entonces, un día yo estoy en mi trabajo y entonces me envió una solicitud de amistad mi bella amada esposa, que gracias a Dios, mira hermano, la muchacha con la que Dios no me quería, con la que la hice sufrir, mírala ahí, gracias a Dios, mi esposa. Después de 12 años que nos separamos, Dios me bendijo con ella, una esposa excelente madre. Y entonces, cuando me dicen que ese hombre salió de preso, pues como ya yo estaba con Iris, y era como que ya Dios estaba trabajando conmigo sin yo saberlo, porque ya ella no estaba pensando igual, ya ella estaba, hago mis cosas por lado escondido y Iris no se da cuenta, porque todavía no estábamos juntos viviendo, sino estábamos de noviecitos. Pero que nada, empezamos a relación y entonces pues ya venía de ese camino, ya estábamos ahí, pero todavía no veníamos a la iglesia. Nos pasábamos por ahí también jangueando.
Entonces, un día, mi abuela murió en noviembre y cuando estaba en el velorio, ya me habían dicho que el hombre habría salido preso. Y después me dicen, mira cómo es Dios. Me lo puso 6 casas más abajo, pues se enamoró de una mujer por allí cerca de mi casa y lo tenía a 6 casas de la mía. Y por la noche yo me acostaba y yo, si viene para acá yo lo voy a matar. Si él viene para acá yo lo voy a matar, pues yo voy a defender mi familia. Y entonces salía por la mañana azorado y llegaba a casa y era como un desespero como que de ir ya para allá y vente, vamos a matarnos porque yo no puedo estar en esta incertidumbre. Pues nada, muere mi abuela y en velorio a mi abuela por la noche se me explota una goma. Pues yo le dije a él, pues nada, vamos para casa, yo mañana cuando me levante por la mañana voy y arreglo la goma. Pues nada, cuando voy a arreglar la goma, que paro el carro que se me para al lado, el hombre que me había tiroteado, se me para al lado y yo le digo a Iri, no te asustes, ahí está fulano y tal, pero nada, tranquila, si él viene para acá, yo le voy a meter lo que sea con el texto con la cruceta, le parto el melón mismo. Y yo le dije, nada, tranquila, que no va a pasar nada. Pero como esta palabra dice que Dios está contigo, nos miramos de frente a frente. Él ahí, yo aquí, el hombre no me reconoció. El hombre no me reconoció que el jovencito, el chamaquito que él había tiroteado, no, era yo y lo tenía de frente y no, ni cuenta se dio. Y yo digo, como es Dios, ya Dios estaba trabajando en mi carácter. Y lo tuve frente a frente y como no le hice nada. Ya, tranquilo. A los par de días, como al mes, Iri me llama. Iri me dice que la mamá había muerto. Y yo pues salí del trabajo, me monté en tren, para ese tiempo lo que tenía era un solo carro. Y entonces mientras yo voy de camino en el tren, me llama mi hermano por otro lado. Me dice, mira, ¿tú sabes a quién mataron allí? Que mataron a dos. Y para ese tiempo, hermano, yo cogí el celular y dije, mira, ¿a quién mataron? No, eso fue fulano tal. Y yo vengo y llamo. Y yo, mira, ¿quién fue que mataron ahí? Me dijeron, no, mataron a fulano. Y yo, entonces yo estaba consejero, pues estoy pasando por el dolor de mi suegra. Y llego al hospital allá, llego a Iri. Y cuando me llama el primo mío, vamos a celebrar que hoy mataron a fulano, que si esto. Hermano, en otro tiempo yo hubiese celebrado. Pero como ya el Señor le estaba trabajando conmigo en mi corazón, no me permitió celebrar porque yo estaba pasando por un dolor, tenía a mi esposa quebrantada al lado mío. Y lo que yo hice fue enganché y yo, Señor, perdónalo. Perdónalo porque él estaba... Y hermano, la experiencia de perdonar es algo que cuando tú perdonas de corazón, tú eres libre. Cuando tú perdonas de corazón, tú sientes libertad. Y yo dije, pues Señor, él hizo sus cosas, pero todavía no, como no estaba en la iglesia, no sabía cómo era el proceso. Si te salvaba o no te salvaba, yo lo mandé por el cielo. Sí, yo, Señor, perdónalo por lo que hizo, pero... Sí, porque yo no tenía nada de experiencia, no sabía nada Pero nada, ya eso fue pasado. Entonces vamos a venir ahora a lo bueno, ¿verdad? A lo que Dios ha hecho conmigo. En lo mejor, porque en lo mejor de lo mejor. Porque mira, hermano, yo tengo 30 años, tengo 34 años. Tengo 34 años. Los 30 que pasaron, eso es pasado y no, eso quedó atrás. Pero estos últimos 4 años, hermano, estos han sido los mejores 4 años de mi vida. Mira, desde que yo conocí al Señor,
que eso es algo que tú no te puedes explicar. Y como el Señor me trajo, porque el Señor me trajo, fue un proceso fuerte, como muchos de ustedes saben, fue cuando me quitaron mis hijos, que llegamos aquí a la casa y llegamos destruidos, hermano, y ya el Señor estaba trabajando con mi carácter y con mi corazón, porque tú sabes que cuando pasó lo del nene, yo todavía tenía todas esas amistades que Dios arrancó, porque los arrancó a todos. Cuando Dios te quiere limpiar, Él te va a arrancar, todos los que te rodean, que dicen ser tus amigos, que Dios se los va a llevar. Y vas a estarle un tiempo solo tú y Dios. Y ahí es que tú aprendes a depender completamente de Dios. Pues cuando pasa el proceso de los nenes, que me los quitan, esa gente me llamaba, me decían, Pablo, dime dónde es, que vamos y los matamos y le quemamos la casa, los quemamos todos adentro vivos, que si si lo otro. Y yo decía, dejen eso en las manos del Señor. Yo no, y sin todavía venir aquí a la iglesia, dejen eso en las manos del Señor, que Dios sabrá. Yo le dije, pero Dios sabrá lo que iba a hacer conmigo. Ya Dios me fue capacitando. Tenía el vicio del alcohol, cuando pasó lo de los nenes, dejé de beber para la gloria y la honra de Dios. Llevo ya 4 años sin beber una gota de alcohol. Lo otro que tenía por ahí escondidito eran los juegos. Hermano, el cristiano no juega. Tú buscas la bendición, Dios te bendice del cielo. Tú no tienes que ir ni a jugar ni pegar tres, que si estás pelado, ni... Hermano, yo jugaba a caballo, era un hípico loco de eso. Hermano, cuando Dios empieza, porque para yo hablar de prosperidad, tengo que hablar de escasez. Yo pasé por escasez cuando pasó lo de los nenes. A mí me cortaron el agua, a mí me cortaron la luz, tuve 2 meses sin agua. El Señor, como yo conté, el Señor cada vez que se me bajaban los abastos, llovía y se llenaban los cubos de agua. Pero lo más lindo de esto es cuando tú honras al Señor con tus diezmos. Ahí fue que yo empecé a ver la mano de Dios. Porque, hermano, yo no diezmaba. ¿Tú sabes cuánto, Víctor? ¿Tú sabes cuánto yo venía por la iglesia para acá? 2 pesos. Con 2 pesos y tenía los 24 aparte para el cuadro de caballo, para cuando saliera no esté aquí. Hermano, ¿es serio? Es serio, pues yo Iri me decía, Pablo, tú nunca te vas a pegar. Si ya tú le entregaste la vida al Señor, ya tú nunca... Hermano, yo iba jugando caballo y iba en el trabajo bien, porque como no estaba en casa, jugaba en el trabajo y hacía las primeras 4 carreras en el trabajo. Iban para la 6ª carrera, llegaba a casa y me decía, ¿cómo estás, mi amor? Y me caía. Y yo, ¡ay, Dios! Iban para la otra carrera y me metí al baño, hermano, literal, me metí al baño ahí en YouTube a ver la carrera en vivo y me mataban el otro caballo en la meta. Y siempre hacía 4 o 5. Hasta que un día Dios me agarró aquí en el altar y me dijo, cuéntale lo que tú estás haciendo escondida cuéntale lo que tú haces escondida a tu esposa. Cuéntaselo. Hermano, yo salí cuando a ministrar, cuando yo salí llorando y le dije, mira, y le expliqué a Iris, y siempre ella me ha apoyado. Y yo dije, pero desde hoy no voy a volver a jugar. Y para gloria y honra del Señor, ya no juego caballo tampoco. Sí, pero lo interesante es que dejé de jugar caballo y empecé a diezmar. Y entonces, ustedes ya saben más o menos la historia de mi trabajo. En mi trabajo a mí me tenían para botarme por el problema que yo tenía de alcoholismo, pues yo llegaba borracho, faltaba por borrachera. Y ya a mí tenían para botarme en mi trabajo. Entonces me envían para otra tienda.
me envían del almacén, pues yo trabajaba antes en el almacén y me envían para una tienda. Entonces me envían con el gerente, uno de los más fuertes que hay allí en la cadena. Y todo el mundo decía, allí te enviaron allí porque te van a botar. Allí te enviaron allí porque te van a botar. Y yo, nada, yo voy a hacer mi trabajo. Yo, bueno, más pasa lo de los nenes. Y entonces estaban ahí, toda incertidumbre. Pero nada, para la gloria y la honra del Señor, no me votaron. Soy uno de los nenes lindos ahora en la compañía, gracias al Señor. El Señor me ha puesto en gracia delante de los jefes míos. Me ha bendecido en lo que hago. Me dieron una tienda que estaba ya para cerrarla y Dios me ha ayudado y ya la tienda está en una de las más que venden. Los otros días tuve un regalo que me dieron de la compañía, que estuve con mi esposa, que nos regalaron un hotel. Y para la gloria y honra del Señor, gracias a Dios, no soy millonario, pero tengo lo necesario para vivir. Gracias a Dios no me falta nada, tengo lo necesario, soy feliz con mi esposa, con mis hijos, pero hay algo aquí bien, lo más importante de todo, es que yo le pido al Señor por mi familia, siempre yo oro por mi familia, por mis hermanos. Y hermano, tener a mis dos hermanas aquí hoy, ese ha sido lo más grande que el Señor, uno de mis deseos, porque ustedes las ven ahí las dos, ellas estuviesen ahora mismo buscando para dónde ir a janguear. Pero es que Dios es tan hermoso, tan lindo, que Él me complació. Tener un encuentro con el Señor. Yo espero que los próximos testimonios edifiquen su vida, que Dios siga trabajando con ustedes, porque yo no me canso, yo tengo una promesa del Señor y yo sé que Dios lo va a cumplir, porque de verdad estoy, que si no lo decía explotaba, porque cuando yo las invité y ellas me dijeron que sí, yo sabía que ya el Señor tenía algo, porque Dios no se equivoca, y yo al verlas a ellas aquí, ya yo soy feliz, ya yo le gané un día, ya yo se lo gané a la tiniebla, y yo seguí orando, porque yo sé que mi hermana me tiene que van a seguir la misión, porque ellas son promesas de Dios. Y si lo que Él empezó conmigo, se los digo, Liz y Charlie, miren a su hermano lo que Dios ha hecho conmigo. Y lo que Él hizo conmigo, Él lo puede hacer con ustedes. Dios es un Dios de amor, un Dios que transforma. Dios te va a amar como tú eres. Dios nos ama con el corazón, como cuando tú vienes aquí al altar con el corazón y Dios te limpia, Dios te cura, Dios te sana el corazón, Dios te levanta. Y nada, hasta aquí mi testimonio. Sabe que la amo. Y no voy a dejar que el enemigo haga con ustedes lo que quieran. Tienen un hermano que va a guerrear por todos ustedes. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Nos deja todos, ¿verdad? Hoy que el testimonio de Giovanni y el de Pablo, con la boca abierta, ¿verdad? De las grandes maravillas que la misericordia, su gracia, de lo que hace la vida de nosotros. Y en Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, la ley del pecado y de la muerte. Ahora que lo pueda dejar con nuestra hermana Sandra, que también tiene otro testimonio, ¿verdad? Poderoso para nosotros.
Gracias, Señor. Gracias, Tania. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Dios les bendice. ¿Quién vive? Amén. Y vive. Vive y reina. Ese es el que me salvó y me perdonó. Me mostró su grandeza. ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto le ama a todos? Tengo una palabra de Pablo que quiero compartir. Está en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder maravilloso, sobrenatural, de mi Rey amado, de mi esposo. La gloria siempre va a ser de Dios. Yo he sido reconstruida literalmente por el Señor Jesucristo. Y cuando me llamaron para dar testimonio, yo dije, wow, me tocó dar una palabra el sábado y el Señor me llama a testificar. Así es que voy a ir corriendo como el Señor me lleve, porque para que Justino esté aquí, yo estuve todo el día hoy por dentro que temblaba, hablaba y temblaba, pero porque las tinieblas están pisadas, ¿verdad? Satanás está debajo de los pies de nosotros. Y yo me decía, el sábado yo hablé mucho, porque Dios me sacó, me rescató de las llamas del infierno en la brujería. Y compartiendo con mis hijas, ellas me dicen, pero mami, es que esa brujería tuvo una consecuencia. Y esa palabra que mis hijas me dan, todas las noches orando y orando y orando, y el Señor dándome un buffet de lo terrible que ha sido que fue mi vida sin Él. Y me trajo a memoria algo que le compartí hoy a mi hija mayor hablando de Tennessee por teléfono, de que le dije algo que vino a mi memoria y ella me dice, mami, yo no sabía eso. Y yo digo, ¿cuántas cosas ellas desconocen? Pero así fue mi infancia. Nací en Chicago, Illinois. Mi madre vino de Chicago a vivir con su mamá por maltrato, por un abuso terrible de mi padre, a casa de mi abuela, hasta que mi abuela dice, no puede seguir con este muchacho aquí, la bota, y ella consigue apartamento en un residencial. Así que a los 8 años llegó a este lugar. Pero antes de llegar ahí, mi madre, como seguía viajando a Chicago, nos dejaba con mi abuela en Atorrey. Y cuando estaba en Atorrey, recuerdo que mi hermana, que en paz descanse, prendió un incienso de mosquito y lo puso en el mosquitero. Y nos acostamos a dormir. Así es que yo no recordaba esto. Los bomberos llegaron a la casa de mi abuela y lo que estaba a salvo era la cama de mi hermana y yo.
porque todo se quemó, la cama, el moquitero, etc. Y así recordé que cuando mi madre decidió seguir al Señor en su primera vigilia, yo salí a dar un paseo con mi hermana y un grupo. Tuvimos un accidente bien catastrófico, el señor quedó parapléjico, una prima mía tuvo fractura facial, quedó deforme, mi hermana perdió toda su dentadura y Sandra Jusino tiene una herida como un ancla de caballo así en la cabeza. Mi cabeza estaba como un biombo, como un monstruo. Para la gloria de Dios me salvó. 5 meses después tuvimos otro accidente. Mi hermana estaba embarazada, mi cuñada también, así que nos fuimos a celebrar el padre porque ya para el próximo año eran papás. Y mami dijo, cuidado si cuando se van nos regresan, porque las madres siempre tienen este don de ver las cosas. Nos fuimos y literalmente cuando yo abrí los ojos ya habían pasado a lo mejor meses, con mi hermana muerta preñada, mi cuñada muerta preñada, mi cuñado muerto. Salí por el cristal de un volky en la parte de atrás, un accidente que hubo en Santa Rosa. Y mi hermano tuvo el brazo que le hicieron una cirugía plástica que casi pierde el brazo y se le abrió un ojo que no podía cerrar el ojo, no podía cerrarlo. Y yo decía, esas cajas no las querían abrir porque todo el mundo quedó deforme, en todos los accidentes todo el mundo quedaba deforme. Y yo siempre decía, el Señor me salvó. Wow, mi cara sigue intacta. Y siempre declaraba que el Señor tenía un propósito conmigo. Tuve un tercer accidente. Ya estaba embarazada de mi segunda hija y no le quise dar la noticia a mami porque cuando lo supiera, imagínate, iba a ser un caos ya para ella. Resulta que mi madre, por esta pérdida de mi hermana, que era la luz de los ojos de mi madre, blanca, hermosa como su nombre, estuvo por muchos años que no quería en fin de año ni que la abrazaran ni la besaran, y ella decía, ¿por qué se fue Blanca? Y no me fui yo, se fue Sandy, ¿verdad? La negra, que tanto mi madre repugnaba por el parecido que tenía con mi papá. Y todo lo que vi en este residencial fue tan impactante, porque yo siempre he sido vieja, testamente, y yo decía, esto yo no lo quiero para mí. El novio de aquella dejaba a la hermana y la hermana luego era novia de él, y así sucesivamente. Tuve un tío que traficaba drogas, que cuando me quedaba a dormir en casa de él, veía las bolsas de marihuana, el corte del perico en las mesas de cristal. O sea, estuve en contacto con mucha gente de la mafia, yo siendo una niña. Y yo decía, yo no quiero esto para mí. Cuando me enamoro, yo decía que mis hijas iban a tener un padre y que nunca les iba a faltar. Pero erróneamente yo decía que era mi esposo, mi arte y el trabajo, o mi esposo, mis hijas y mi trabajo. Y nunca tenía a Cristo en la cabeza. Que dicho sea de paso, en ocasiones topaba con visitar una iglesia, el Señor me llamaba y yo salía corriendo, me montaba en el carro y me iba. Me iba porque decían, mi madre decía, si tú te metes a aleluya vas a tener que tener los pelos de las piernas parados, pues esa gente de esto, y después que tú aceptas al Señor y después te pones a pecar, entonces más grande va a ser, y tú creces escuchando con este grupo de gente que te asusta, que el Señor te va a castigar, que a ti te gusta el baile, muchacha, como tú eres, que esto que lo otro. Así es que era algo lejano, y cuando el Señor me llamaba así tan fuerte, bueno, yo participaba de clases bíblicas, y cuando hablaba por el don de la pintura, ¿verdad? Que ese don que el Señor me ha dado para ver las cosas desde unos puntos de vista que solo Él es capaz de permitirme verlas. Un pastor cometió un error, ¿verdad? De la forma en que se dirigió a mí, porque un hermano dijo, esa muchacha debería dar clases bíblicas, y el pastor le dijo, muchacho, ella ni ha aceptado al Señor ni se ha bautizado. Y el ego. Yo me levanté y le dije, para usted yo seré
cualquier persona, pero yo sé que yo soy una piedra preciosa en proceso de fusión. Pero el enemigo es tan bandido, es que Satanás, le va también el nombre, porque es Satanás. Me fui de esa iglesia y jamás volví. Quería decirles que la conducta para los que visitan la iglesia, de los hermanos en la iglesia, es bien importante. Porque mientras yo estaba en aquella iglesia, yo veía a la gente como bochinchaban o criticaban, ¿verdad? Que eso son ataduras. Hermano, la lengua, si usted busca en la palabra, así de blandita como es, así se mueve y así Satanás la usa. Hay que tener mucho cuidado porque somos ejemplo para el prójimo. Y tenía la mirada puesta en los religiosos que siempre salían en las noticias, y yo sentía esa rabia, ¿verdad?, de la hipocresía cuando dicen que Dios se supone que es sagrado. Me parecía absurdo. Pero nada, el Señor permitió que mi relación con el padre de mis hijas se rompiera. Hubo mucho maltrato. Tanto que, para darle un ejemplo de una discusión bien grande, cuando tú no tienes el control de las cosas, yo saqué el cuchillo y yo dije, tienen que callarse. Y piqué mi brazo. Tengo una marca aquí bien grande, aparte de la herida de los accidentes automovilísticos. Y entonces ahí todo se calmaba, claro, porque ya Satanás se sabe con la suya, ya te marqué, estás maldita, mamá, y lo que falta. Me daba tanto y tanto coraje que cuando yo veía a ese hombre, yo cogía el cuchillo así, y él se bajaba y se enterraba en la puerta. O sea, que para la gloria de Dios no estoy presa, ni maté a nadie, pero sí maté el corazón de mis hijas, porque en el momento de la separación estuve frente a un tribunal, porque la persona con la cual me engañaron me llevó al tribunal, que gracias al Señor quedó en vergüenza, porque yo saqué todas las cartas que el padre de mis hijas me había entregado y se las di al juez. La juez se las dio a esta dama y ella le dice, ¿usted conoce esta letra? Y ella le dice, sí, de esto. Y ella dice, y el juez le dice, la juez, pues dama, yo usted me retiro de la vida porque soy un hombre que quiere restaurar su familia. Pero no fue suficiente, no pudo haber perdón, porque ante una dama tan posesiva que creció sin padre, esa herida, yo me di cuenta que el que yo fuera mujer, que el que fuera responsable, que yo no comía hasta que ese hombre llegaba, que yo le hacía pedicura en los pies, es que lo tenía venerado, y nada está por encima del Señor. Yo tenía una atadura de esa relación que quería salvarla y la destruí. Aparte de que las ataduras generacionales, lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo, y no porque tuviera una mala mujer, porque mis hijas me veían preparada con taco y toda la cosa, esperando que él llegara a la casa, y me decían, pero mami, tú no te puedes poner una bata de dormir sin maquillarte. Y yo decía, que viene su padre. Pero estaba equivocada, porque es que la cabeza nuestra, a quien tenemos que adorar, es a Cristo, para que esa relación se fortalezca, para que se sanen. Pero jamás lo vi. Cuando llega esta ruptura, ya yo trabajaba en el Viejo San Juan pintando al aire libre, y una dama que resulta que era de donde fuimos a vivir con mi mamá, me ve pintando y me dice, oye, ¿me acompañas a ver esta amiga que vivía en un super penthouse, súper alto? Porque es que necesito que me eche las cartas. Y yo le digo, está bien, yo te llevo, te voy a dar el bono. Cuando subí,
ella hace lo que tiene que hacer con la dama y me pongo a ver las cartas del tarot. Y la bruja que estaba allí me dijo, ¿qué ves? Y yo la estaba moviendo y la estaba observando, era tanteando, ya con dones que el Señor me había dado que yo sabía que tenía, ¿verdad? Y siempre he tenido una fe en el Señor gigantesca, pero no lo conocía. Porque hay algo, una semilla de fe que tenemos, pero si no cultivas la relación con el Señor, jamás vas a dirigirla correctamente como se debe. Porque eso es una realidad. Y cojo estas cartas, y ella me dice, ¿por qué no me echas cartas? Y le echo las cartas, y me dice, ¿qué ves? Y le hablé de su vida, y ella se quedó frisada. Ella interpretó como bruja, esta mujer tiene dones. Y con el puesto que ella tenía, que iban del gobierno, muchísima gente, mucha gente del poder de Puerto Rico la visita. Ella, tengo un amigo que es como un hermano, y él se echaba cartas y le dije, conocí una mujer que cuando te eche las cartas te cae. Porque ella me echó las cartas allí y lo que dijo era lo que estaba pasando en mi vida, pero ¡pra! Pues claro, si Satanás sabe todo el mal que te hace, ¿cómo no lo va a ver? Dime qué mujer te va a decir que sea bruja, que algo bueno te está pasando, todo bueno, jamás lo va a hacer. Te tiene que mostrar lo malo, porque es que el ser humano atado es bien egoísta y es masoquista y no se dan cuenta. Resulta que él quiere que ella le eche las cartas, pero como él tiene un puesto bien grande en Puerto Rico, me dice, yo voy a tu casa, mira a ver si ella llega. Ella llegó, y cuando ella entró a mi casa, se paseó por toda la casa, y me dijo, wow, que mucho tú has sufrido, nena. Y pasó por un lugar y me dijo, aquí murió una mujer, y había muerto una mujer. Y siguió caminando, y me dice, y esa mujer murió aquí. Se paró donde esa mujer había muerto, porque ahí estaba su cuarto, que no eran los cuartos de adentro, ya la movieron porque murió por una enfermedad. Me impactó tanto que yo dije, esta mujer, como dicen en el mundo, un caballote. Y ella me dijo, y todo lo que tú has sufrido en esta casa, ya estaba separada, tú lo puedes romper y tú tienes que hacer una limpieza aquí. Y el ego sigue subiendo, que no te la tengo que hacer yo, porque lo tienes que hacer tú. Porque tú tienes el carácter y la fuerza para hacerlo. Si Satanás está ahí, llenándote el ego, tú puedes hacerlo, mamita. Haz la limpieza. Me da la lista de todo lo que va a hacer. Y esa primera limpieza que hice en mi casa espiritual fue el maíz para las palomas. Fue cuando le echas comida a los peces y todos vienen así. Eso yo hice en el reino de las tinieblas. Abrir puertas. Abrir puertas. Y comencé a estudiar cartas así. Hasta que de la nada, Satanás también envía el monstruo más grande con dinero para hacer un negocio mientras yo pintaba al aire libre en el viejo San Juan. Yo te pongo el negocio, tú trabajas en el arte, que yo trabajo el área de lo místico. Porque había dinero. Y yo dije, wow, estoy sola con mis hijas y mi casa no la voy a perder. Y ahí es que tengo la galería. Obviamente una persona que trabaja en lo místico va a llevar un brujo para limpiar el espacio. Y fue tan y tan grande la atadura y tanto que comencé a aprender y el enemigo a entregar, que comencé. Y en todas las religiones satánicas me querían por los dones que el Señor me había dado y que tenía. Era algo que en lo natural cualquier persona no lo puede entender, porque hay seres que son espirituales, como dice el pastor, se creen muy espirituales. Pero cuando tú eres una persona apasionada, fiel y leal, si tú aprendes y esta persona te enseña, tú le eres leal. Y yo le era leal a esa maestra. Y después al babalao. Y después al de vudú.
Y así iba a diferentes rituales y rituales y rituales. Y yo no tenía tiempo para perderlo, porque seguía creciendo. Y todo el mundo me seguía buscando. Y los dones en lo satánico crecieron. La primera vez que el brujo me hizo una limpieza, me dijo, mujer, tú te querías quemar viva. Y yo dije, este hombre sabe, porque en efecto yo intenté quemarme viva. Y cuando tú ves eso, te sorprenden y tú dices, esta gente sabe. Y yo quería salvar a la gente y salvar mi casa, generar dinero y callarle la boca aquí al padre de mis hijas. Qué perfecto, todo ahí hay set. Y comienzan a surgir exhibiciones en hoteles, museos, galerías, y Sandra Jusino no fallaba en los rituales. Y no fallaba y cada vez seguía más para adentro, más para adentro. Trabajaba en las obras de arte, en murales, y mis hijas llegaban a la galería y me decían, mami, esa no eres tú. Y yo decía, sí, esa soy yo. Y ella llorando, me decía, mami, me contaba mi hija que ella entraba a la galería y cuando el corazón se le aceleraba y caminaba hasta el fondo comenzaba a hablar en lenguas, porque el espíritu la hacía, tú sabes, querer reprender lo que estaba pasando a ella. Yo decía, tú te vas, porque aquí la que ha tenido experiencias reales, espirituales, he sido yo, no eres tú. El día que el Señor me llame, me va a tener que demostrar el poder que tiene. Que yo había dicho en la prédica del sábado, que el padre de mis hijas en el momento del divorcio se queda con una de las nenas, la hace enemiga mía, y hubo una guerra entre madre e hija bien terrible, y yo lo sufría porque eran mis hijas, y siempre que estaba con los brujos y me decían endúlzala, esto, haz lo otro, yo decía no, esa nadie la toca, porque esa yo se la dejo a Cristo. Si Cristo la cambia, Cristo es de verdad. Ella era la llave que el Señor iba a usar para desatar donde yo estaba sumergida. Hermanos, yo les digo que en mi casa yo hacía ceremonias tan grandes, con un grupo de gente que eran músicos, bohemios, y yo quería hacer como Frida Kahlo, que si ustedes ven la película de Frida, ella pintando y todos los bohemios tocando, y era una cosa, pero mi casa, yo seguí construyendo un imperio que era satánico y que yo no lo veía. Para mí era perfecto, la gente llegaba y se quedaban en shock, pero gente de mucho dinero se llenaba la casa. Se ponía música y eran unos rituales impresionantes. Cada vez me seguía hundiendo más, pero yo no lo veía, secándome de flaca. Seca. Miren esto. Esos son obras grandes que próximamente voy a quemar, y lo digo en el altar de Dios. Porque para la gloria de Dios yo tengo una colección de obras. Miren esas obras, si ustedes las ven pintadas, son obras de miles de dólares. Que el que la compraba, bueno, yo pintaba los orichas, los santos, el dinero corría en los altares que yo llegué a tener en mi casa, y la sangre, yo estaba tan poseída que yo llegaba, y siempre los babalaos son los que bañan los muertos con los animales, los desangran, y ellos siempre me decían, tú eres la que va a bañar los tuyos. O sea, Satanás sabe la guerrera de Dios que estaba ahí, y él siempre va a negociar con la basura que tienen para alimentarte el ego. Por eso es que las artistas comienzan tan delicadas y tan bonitas y terminan como monstruos, que uno las ve, yo no sé dónde la gente le ve la belleza, porque terminan como monstruos deformes, cambiando lo que son, el diseño de Dios, por el que Satanás te quiere vender. Miren esa mujer, eso asusta. Mira,
como yo abrazaba esas serpientes. Era una cosa increíble. La música que sonaba todos los días, día y noche, los sahumerios que yo hacía en las entradas. Yo tenía tanto altar y tantas cosas preparadas. Que la misericordia de Dios me alcanzó por unos pequeños talleres.